Presenta OSDE. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Escuchaste hablar alguna vez de infoxicación? Bueno, con esa palabra se define el exceso de información que impide profundizar los temas que abordamos. Y de eso vamos a hablar hoy en nuestro programa, porque también la infoxicación puede afectar nuestra salud. Así comenzamos. Las redes son la principal vía por la cual nos informamos. Y hay algo más que se está esparciendo viralmente aparte del COVID, y son las noticias falsas, redundantes o irrelevantes. Muchas de las noticias que circulan están específicamente diseñadas para viralizar, y es mucho más fácil lograr que viralice una noticia falsa que una noticia verdadera. Básicamente la razón es que la mayoría de la información que recibimos no es en áreas en las que seamos expertos, no sabemos si son verdad o mentira, y entonces en vez de elegir en qué creemos, elegimos a quién le creemos. Por eso muchas de las noticias falsas están atribuidas a alguna autoridad, pero aparte tienen otra característica, que es que tendemos a compartir mucho más aquellas cosas con las que estamos de acuerdo, independientemente de que sean verdaderas o no, que aquellas con las que disentimos. Y entonces en general las noticias falsas están diseñadas para coincidir con una opinión muy fuerte de un grupo muy comprometido. Entonces cuando vemos algo que proviene de una fuente que creemos que es creíble, aunque sea mentira, y que coincide con una opinión muy fuerte nuestra, es muy probable que compartamos esa noticia. Y las redes, y sobre todo WhatsApp, hacen extremadamente fácil compartir, de manera que la gente, sin pensar mucho, si ve que viene de alguien a quien le cree y coincide con su opinión, comparte casi sin evaluar. La abundancia de noticias falsas, redundantes o irrelevantes produce un efecto que se llama sobrecarga informativa, que es muy nociva en momentos como este. En este momento, y tal vez más que antes, estamos hiperconectados. Esto que nos permite estar en contacto con la gente que queremos, poder hacer nuestro trabajo, saber qué es lo que está pasando, también hace que muchas veces recibamos información que no sea tan precisa e incluso falsa. Y ahí viene la afectación sobre nuestra salud. Ahí es cuando nos hace mal. Cuando recibimos información que no es certera y que nos provoca angustia, nos da miedo, nos genera preocupación, incluso pánico. La Organización Mundial de la Salud detectó esto como un problema y lo definió como infodemia. Si la información nos llega de manera incidental y consumimos información en el momento en el que estamos haciendo otra cosa, no hay una actitud crítica y criteriosa respecto de nuestra relación con esa información, sobre todo porque no hay una posición activa de nuestra parte en términos de búsqueda de información. Entonces, uno de los elementos centrales que me parece de eso es que perdemos capacidad de entender cuál es la fuente de esa información. Y no es un elemento menor en términos de cómo nos informamos. Y la otra cuestión tiene que ver con la fragmentación de esa información de manera tal que nosotros la reconstruimos y reconstruimos otra cosa. Nosotros en nuestras investigaciones planteamos una diferencia entre lo que es una noticia falsa y lo que es una fake news. La noticia falsa en general está pensada en esos términos a partir de cómo entendemos el contenido de una información. Y tiene que ver con que ese contenido esté o no verificado. Entonces, en ese caso, no tiene que ver necesariamente con una voluntad de desinformar, sino muchas veces con un error involuntario o con nuestros propios sesgos cognitivos en el momento de crear información y de hacerla circular. Las fake news tienen un propósito político. Ese propósito político es el de causar un daño en el otro y, en definitiva, con esa desinformación, dar otro tipo de mensaje. En el caso de las fake news, el mensaje no está puesto en términos informativos. Nosotros no interesa tanto qué informamos, sino qué daño ocasionamos con eso que estamos informando. Y al hacer uso de esa desinformación o una tergiversación o una descontextualización, lo que hacemos es generar un evento político que tiene como propósito último vaciar de contenido la arena de discusión. Infoxicación e infodemia son un problema que puede afectarnos a todos. Por eso es muy importante que filtremos los contenidos y que tengamos un espíritu crítico.
porque la mala información es perjudicial para la salud, para la propia y para la de todos. Presentó OSDE.